Vamos a arrancar con el mensaje bueno, qué privilegio trabajar en el ministerio que me ha dado el Señor en trabajar tanto tiempo en el ministerio de traducción de la palabra de Dios. Pero una de las cosas que me está viniendo a mi cabeza, que me está tocando, es que el Señor al comunicarse nos da una dignidad extraordinaria, porque si Dios nos hubiese dado a conocer, si Dios no hubiese querido que nosotros lo conociéramos, no se hubiese comunicado, o hubiese hablado en su lenguaje y nos hubiésemos perdido todo porque no lo hubiésemos entendido. Y entonces estaba viendo que otra de las cosas que el Señor hizo, Eduardo, que me encantó, es que le reveló su palabra a un cuerpo, no a un autor. Entonces, por ejemplo, tenemos 4 evangelios. Ninguno se contradice, pero cada uno fue poniendo algo que veía en particular de lo que el Señor le estaba enseñando. Y esto en sí mismo ya es una enseñanza. Yo siempre dije, nunca voy a confiar el estudio bíblico, por ejemplo, a una Biblia de estudio hecha por una sola persona. No porque por ahí esté equivocado, porque por ahí está muy bien, pero es una visión unilateral, es única, individual. ¿Se entiende? Pero el Señor quiere un poco más de conocimiento del cuerpo, y eso es la iglesia, también refleja eso. También otra cosa que me llamó la atención, y voy entrando al mensaje, esta es la introducción, es que el Señor dependió, el Espíritu Santo cuidó, pero el Señor dependió de la atención que prestaban los que le escucharon. Porque salvo en 3 oportunidades, Dios nunca escribió nada, siempre habló. Escribió las primeras tablas y así le fue. Las rompió Moisés. Ya las segundas tablas se las hizo escribir a Moisés. Le digo, vos te ponés sos iracundo y me rompés la tabla, ahora vas a escribirlas vos. Se pasó 40 días picando las tablas. El Señor lo había hecho así. La segunda vez, la mano en la pared. Ya esas tablas no están. Se rompieron, hay otras, escritas por el hombre. La escritura en la pared. Mene, mene, tekel, parsin. Ahí desapareció con Babilonia, todo eso se fue, no están esas escrituras. Y la tercera vez, a las puertas del templo, Jesucristo escribiendo en la arena, ya no está. Quiere decir que el Señor confió su mensaje, su revelación, a los que escuchamos y pusimos por escrito. Entonces, siempre Dios habló con el hombre. Por eso, la palabra de Dios, la Biblia, es el relato de lo que Dios le dice a su gente, a su pueblo. No son historias sobre Dios. Es Dios hablándonos a nosotros. Nosotros cuando querramos saber qué piensa Dios, vayamos a la Biblia, porque alguien lo documentó. Ahora, lo importante de todo esto es que aunque fueron más de 40 autores por más de 1400 años en el lapso de tiempo, ninguno se contradice. ¿Ven? Ángulos diferentes, pero no hay nada que contradiga al otro. La primera enseñanza de Jesús, como enseñanza, los evangelios relatan las buenas noticias, eso es el evangelio, las buenas noticias. Dios se encarnó, se hizo hombre para morir por mis pecados, para resucitar y darme la esperanza de pasar la eternidad con Dios. Simple. Recuerden, la Biblia es simple. Hoy que Erma hablaba de la santidad en el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro precioso, pero cuando no lo entendamos, no nos vayamos a preocupar por lo que no entendemos. Vayámonos y quedémonos con el mensaje conciso. ¿Sabe qué es el Apocalipsis? Que Dios Santo venció al diablo. Y está documentado. El Apocalipsis dice, los buenos ganamos. Y eso es, ahora preocupate de qué lado vas a estar, ¿no es cierto? Si estás montado en una bestia, ese es problema tuyo, yo no. ¿Me explico? Pero los buenos ganan siempre. Muy bien. Jesús habla.
Las enseñanzas de Jesús en los evangelios comienzan en Mateo 5. Lo que se conoce de Mateo 5 al 7 se conoce como la constitución nacional del reino de los cielos. Es Jesús dando la introducción de qué hay que hacer para estar en el reino de los cielos. Pero lo dijo hablando a la multitud. Había allí de todos. Lo hizo, son las bienaventuranzas, el sermón del monte o el sermón del llano, según como el que, fíjense ahí, qué punto de vista diferente. Mateo dice que es el sermón de la montaña. Quiere decir que Mateo estaba al lado de Jesús cuando Jesús estaba parado, hasta que se sentó a dar en un lugar alto para dar la enseñanza. Lucas dice el sermón del llano. Quiere decir que Lucas estaba abajo, seguramente, con los que escucharon, y documentó de una manera diferente cuando trae el encuentro. Pero cuentan lo mismo. Los evangelios son fundamentales para la fe porque ahí encontramos realmente el plan de Dios para nosotros, las enseñanzas de Jesús. Él, como les dije, no escribió nada, pero enseñaba constantemente, con palabras y con acciones. Y eso relatan los evangelios. Cuentan las acciones de Jesús y lo que Él dijo. Y esto es importante porque cuando uno habla a través de acciones o cuando uno habla a través de hablar, digamos, empleamos recursos idiomáticos que no necesariamente usamos al escribir. Cuando uno escribe, depura. A veces hermano me llama y me dice, ¿cómo verías vos esto así como es? ¿Por qué? Porque estás llevando de una lengua a otra un mensaje y trata de llevarlo de una manera depurada, con una técnica. Y uno de los recursos que Jesús usaba con frecuencia era el lenguaje simbólico. Entonces, entendemos que las bienaventuranzas tienen un lenguaje simbólico muy importante. Luego habló en parábolas, en metáforas, usaba figuras retóricas también en las bienaventuranzas. Entonces, cuando vayamos a leer los evangelios, tenemos que ser conscientes de que ese texto que hoy estamos leyendo en las Biblias en español tiene al menos dos capas, por lo menos dos capas. Una es tres capas, diría. Lo primero es una traducción. Dios no habló en español. Dios habló en el lenguaje que habló. Entonces ahora, para entenderlo nosotros, lo tenemos que traer al lenguaje nuestro de hoy. Traducimos. Entonces, esa traducción pasa por diversas lenguas y por diversas épocas. Jesús habló con los suyos y a la multitud, porque no eran todos israelitas los que estaban allí, en arameo, no en griego. Aunque Jesús hablaba hebreo y hablaba griego, les habló en la lengua de los que, la diáspora, los que venían del norte, hablaban un primo hermano, digamos, del hebreo, que es el arameo, un idioma que se crea también de lengua semítica, igual que el hebreo, pero que se crea mezclando algunas cosas del reino del norte de Babilonia, de Asiria. Entonces, el arameo era la reunión, era la lengua en esa región durante los tiempos de Jesús. Después se desplazó por el griego y antes del exilio era el hebreo. Pero durante mucho tiempo coexistieron, entonces todo el mundo sabía esas lenguas. Y lo tercero que tenemos que tener en cuenta es que el que escribió el Nuevo Testamento lo escribió en griego koiné, que es la lengua donde está escrita todo el Nuevo Testamento, que fue la forma del griego del pueblo, del griego de la época, del griego de los pescadores, no de los filósofos. Entonces, cuando leemos los evangelios, deberíamos tener presente que lo que Jesús dijo primero fue escuchado por alguien en arameo, después fue transmitido oralmente y se puso en el papel, en el papiro, en el códice, en los cueros, en las tablas, en griego koiné, y después se trajo del griego al idioma que nosotros estamos leyendo. Entonces, ahí tenemos una
doble capa. Y siempre deberíamos tener en cuenta esto. Y por eso es importante usar más de una traducción y más de un punto de vista, porque Dios no le quiere dar la exclusividad de su revelación a una sola persona. Este es el ungido del Señor que va a hablar lo que Dios tiene. Este sabe. MacArthur, Dios te tenga en la gloria, y lo tiene en la gloria sin ninguna duda, pero, por ejemplo, tiene un punto de vista personal. Entonces, pero no es toda la revelación de Dios, es lo que él entendió de lo que Dios reveló a MacArthur. César Vidal va a publicar una Biblia ahora de estudio, pero es la opinión de César sobre los puntos. Claro, puede traer todo su conocimiento y demás. Yo jamás me atrevería, ni Luciano Jaramillo, ni ninguno de estos grandes se atrevió a escribir una Biblia de estudio, ni Orville. Han sido parte de estudios que se han incorporado a reflexiones teológicas y bíblicas, pero Dios no le entrega la exclusividad de su revelación a una sola persona. Entonces, para ir a las bienaventuranzas, y acá voy. Un buen ejemplo de esa profundidad de las capas del lenguaje es el término bienaventurado, que ahora ya no se usa, ahora es dichosos o gozosos. Dichosos, gozosos, bienaventurados. Eso es lo que suena en nuestro español de hoy. Esa palabra, bienaventurado, en el griego se escribió Makarios, que es, en el griego significaba, escuchen esto, libre de preocupaciones. Makarios, libre de preocupaciones. Como si Jesús te estuviera diciendo, no te preocupes si eres pobre. No te preocupes si estás perseguido. Está libre de preocupaciones. Tranquilo, viejo, tranquilo. Eso fue una forma. Muy bien. Sin embargo, sabemos, porque él hablaba arameo, que Jesús no usó esa palabra cuando habló. Probablemente el término que empleó fue tuvá o tivá, que es un término semítico arameo que la raíz, porque en las lenguas semíticas, la raíz, el arameo, el cananeo, el ugarítico, la raíz tiene mucho que ver en la constitución de la palabra y en la idea de lo que va a proyectar. Entonces, tivá da idea de, escuchen, fruto, abundancia, prosperidad, belleza, bendición. Entonces, esa raíz también evoca del tuvá una imagen de una tierra fértil, bien regada, fructífera, de una lluvia que viene, una lluvia preciosa que viene y hace fructificar. Jesús está diciendo, nos está dando una imagen de lo que es la comunión íntima con Dios, la estabilidad que produce, una relación de gracia, de una vida interior sólida y plena. Por eso, Jesús, cuando dice bienaventurado, no está hablando de una alegría superficial, sino que está hablando de una felicidad espiritual profunda, regada por Dios, que no depende de las circunstancias, sino de una conexión íntima con Dios. Y esa bendición no se altera por las crisis. ¿Por qué? Porque brota de otra fuente, brota el fruto de otra fuente y es regada por una fuente divina que es permanente. Entonces, si yo puedo leer los evangelios con esa conciencia de mi intimidad con Dios, voy a descubrir una comprensión mucho más rica de lo que Dios me está diciendo. Me invita la Biblia siempre a ir más allá del texto, a descubrir qué es lo que Dios dice. El otro día estaba leyendo, y quizá lo traemos otra prédica, una de las preguntas, siempre les digo, cuando estemos ante el texto, hagamos 3 preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Y cómo lo aplico? Siempre tenemos que buscar eso. ¿Qué dice? Es lo que dice, eso no lo puedo cambiar. No lo escribí yo, no soy el dueño, me guste o no me guste, eso está ahí y tiene que quedar ahí porque no soy Dios y Dios lo reveló. Segundo, ¿qué significa? Ahí ya tengo un poco más de participación, porque mi sentido mental
Por ejemplo, Dios te bendiga por el mensaje del otro día, Elisa. ¿Cómo me bendijo? Me completó el tema de Agar que nunca había visto, de la miseria del hombre más rico del mundo, que siendo rico dejó ir a morir a un hijo al desierto sin provisión. Puntos que no había visto antes, pero que si uno indaga y le pregunta a la Biblia, ¿qué dice esta cosa en particular? Uno se da cuenta. Entonces, el bienaventurado de Jesús no es simplemente un dichoso o un feliz o un gozoso. Bienaventurado es alguien que no se hace problema a pesar del problema, que no está atado a esa preocupación. Alguien, y ahí me lleva a la imagen de la raíz de la palabra aramea, quizás haya sido la misma raíz que usó el salmista en el Salmo 1, la imagen del árbol plantado en el río, que da fruto cuando llega su tiempo, regado por las aguas de Dios, sabio en el conocimiento y en la cercanía con Dios. Quizás la primera enseñanza de Jesús es acérquense a Dios sin preocupaciones, entréguenle sus cargas, entréguenle sus penas, entréguenle sus dolores, sus ambiciones, sus proezas, sus títulos, entréguenle y vengan y plántense. Bienaventurados. Salmo 1:1-6 dice, dichoso, otra vez, bienaventurado. A esa raíz estaba apuntando Jesús en las bienaventuranzas. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche, medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, pero la senda de los malvados lleva a la perdición. Cuando uno estas dos cosas, la enseñanza de Jesús y la reafirmación que hace el salmista en el Salmo 1 de la verdadera relación con Dios, el que no sigue consejo de los malvados, que no anda por ahí buscando consejos de gente que sabe que no tiene nada que aportarle, que va a buscar a gente que le pueda dar consejos desde adentro, espirituales, profundos, una sabiduría de cuerpo. Ni se detiene en la senda de los pecadores. Fíjense, me llamó mucho la atención esto, porque la palabra no dice ni anda por senda de pecadores, no dice eso. Sería imposible en un mundo como el que nosotros caminamos no andar por senda de pecadores. Dice el que no se detiene. A veces vamos a tener que cruzarnos en este mundo, en esta vida, en los trabajos y en tantas oportunidades, con personas que no son justas, pero no me detengo, cruzo y me voy. No me detengo en la senda de los pecadores, ni me siento en la reunión con los burladores. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros tenemos familias inconversas. Vamos a tener que participar de reuniones con ellos. Pero una cosa es socializar y otra cosa es que empiecen a hacerle burla a Dios o a vos por ser cristiano y te sientes ahí y te quedes esperando. Uno puede decir, perdón, y salgo. Yo recuerdo siempre, lo decía el otro día en una clase, por eso traje este tema, cuando Lito y Irma iban a casa. Yo estaba con el whisky, con el cigarrillo, con los ejecutivos de las agencias de publicidad, Patricia sirviendo copetines y ellos dos ahí sentaditos. Nunca dejaron de acompañarnos, de decirnos que éramos importantes. Pero cuando veían algo que les saltaba la chispa, decían, tenemos que hacer, perdonen, nos vamos. Y se iban, no se sentaban en la reunión de burladores. Hay que saber
cuándo entrar y hay que saber cuándo salir. Dice, en la ley del Señor se deleita y de día y noche medita en ella. Es tener la ley adentro, en el corazón. Si Jeremías nos dice que la ley está grabada en nuestros corazones, tenemos que sacar eso. Tenemos que sacar eso. Cada vez que escuchamos una vulgaridad o cada vez que vemos en la pantalla, es imposible ver cualquier serie sin ver nada de eso, uno tiene que volver a traer al Señor y decir, perdóname, Señor, por favor, perdóname. Y entonces dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Ahora le voy a sacar la escena del árbol, y le voy a sacar la escena del marchitar. Dichoso el que sigue al Señor. Cuando llega su tiempo, todo cuanto hace, prospera. Simplificar las palabras. ¿Qué enseñanza? Dice, en cambio, los malvados son como la paja arrastrada por el viento. ¿Qué imagen viene a tu cabeza cuando hablamos de paja arrastrada por el viento? Paja. Desierto. Sí. Algo seco. La paja es seca, por eso vuela. El temo, que es lo que está hablando acá, esa paja, el temo, de ahí viene la palabra tamiz, es lo que se ventaba cuando uno cosechaba. Entonces, por ejemplo, los granos de trigo, los zarandeaban, los tiraban al viento, el grano caía y el temo, la paja, se iba, la llevaba el viento. No tenía ninguna raíz, no estaba atada a nada, no tenía fruto, no, andaba por todos lados. Era liviana, no era consistente, no está. Entonces, fíjate las cosas que podemos hacer del pasaje. Reconocer a Dios como nuestro Dios, como nuestro Señor, como el dueño de todo lo nuestro. Y pedir que nos ayude en todo. Y ver las promesas. Cuando yo veo y medito en la ley del Señor, la ley no es el Pentateuco solamente. La ley del Señor es toda palabra dada, toda instrucción, toda promesa dada también por el Señor. Y cuando yo veo que hacer la voluntad de Dios es más importante que mi preocupación o que mi ambición, dejo de lado las consecuencias de la decisión que voy a tomar, que las miro desde un punto de vista terrenal, y me aferro a las promesas de Dios, como la que nos da en Deuteronomio 31:6. Nunca te desampararé, nunca te dejaré. Él no me va a desamparar. O en Romanos 8:28, el que hace, Él es el Dios que a los que le aman, no a todos, a los que le aman, hace que todo obre para nuestro bien. Pueden querer hacerte el mal, pero va a terminar mal la cosa y bien para vos, porque vos amás al Señor. Si Jesucristo es el Señor de mi vida, ¿qué derecho tengo yo para ponerle límites a lo que Él quiere hacer con mi vida, a la voluntad de Él para mí? No tenemos nosotros como creyentes, como esclavos de Dios, como hijos de Dios, derecho a establecer mi criterio. Tengo que ir al criterio de la palabra. La obediencia es siempre lo correcto. Obedecer a Dios en todo el camino nos hace andar por el camino más seguro para tener el favor de Dios. Ustedes son dichosos, yo también. Que el Señor los bendiga ricamente. Amén.